Saludos, bienvenidos a la primera parte de la lección número 53 del curso de geometría. Vamos a ver en esta parte de esta lección la demostración de este teorema que dice lo siguiente: la perpendicular a una cuerda que contiene el centro del círculo, la perpendicular contiene el centro del círculo, la biseca a la cuerda, así como a los arcos mayor y menor que dicha cuerda determina en ese círculo. Bueno, vamos a ver la demostración. Este va a ser nuestro dibujo que nos va a orientar de la figura que representa la situación aquí. Y dice ahí en la información al inicio de la prueba, sea PQ, el segmento PQ perpendicular al segmento AB. PQ va a ser perpendicular al segmento AB. Fíjense que PQ es perpendicular, ¿verdad?, al segmento AB y contiene al centro del círculo. Por lo tanto, y como claro tiene los extremos en el círculo, pues una cuerda que contiene el centro del círculo, pues es un diámetro, ¿verdad? De hecho, esta perpendicular de que habla ese teorema es un diámetro de un círculo O, ¿verdad? Y AB, este segmento, es la cuerda en ese círculo al cual ese segmento, PQ, ese diámetro de ese círculo es perpendicular. ¿Se fijan? Lo hemos indicado ahí. Bueno, vamos a llamar M, míralo aquí, al punto que es la intersección de ese segmento PQ, de ese diámetro PQ de ese círculo con esa cuerda AB de ese círculo. Bueno, pues queremos ver lo siguiente. Como el teorema nos está diciendo que ese segmento perpendicular PQ y que pasa por el centro del círculo biseca a esa cuerda, pues no sé, si la biseca quiere decir que este debe ser el punto medio. O sea que la distancia desde aquí hasta aquí debe ser igual a la distancia desde aquí hasta acá. Y eso es lo primero que dice, ¿ves? Que el segmento AM, quiero ver que es congruente con el segmento BM. Y además nos dice que también biseca a tanto al mayor como al menor arco que determina esa cuerda en ese círculo. Pues mire, esa cuerda determina este arco AQB menor y este arco APB mayor, ¿verdad? Pues dice el teorema también que esa perpendicular a esa cuerda que pasa por el centro, la perpendicular, también biseca tanto a este arco menor que determina esa cuerda en ese círculo como a este arco mayor que determina esa cuerda en ese círculo. O sea, si lo biseca quiere decir que de aquí, desde donde interseca el segmento PQ al arco menor AB, desde aquí hasta aquí, este arco debe ser congruente con este arco desde Q hasta B, ¿verdad? Y si también biseca el arco mayor, pues este arco desde A hasta P debe ser congruente con este arco desde B hasta P. Y eso es lo que dice aquí, ¿ves? Que también tenemos que ver, además de esto, que el arco AQ es congruente al arco BQ y que el arco BP es congruente al arco AP. ¿Ok? Todas esas cosas tenemos que ver. Bueno, pues ¿cómo lo haremos? Pues dice que vamos a considerar los radios OA y OB. El radio que va desde el centro, claro, hasta este punto A, y el radio que va desde O, del centro O hasta el punto B, donde A y B, claro, recuerden, fíjense que son los extremos de esa cuerda que estamos considerando, ¿verdad? Y los triángulos que se han formado ahora, el AMO, este que está aquí, y el BMO, ¿verdad?, que se han formado con esa cuerda y esos radios que consideré, además de parte del segmento ese PQ que es perpendicular a esa cuerda AB. Bueno, así que estamos considerando esos triángulos que fíjese que son rectángulos porque al ser PQ perpendicular a B, pues tienen este rectángulo de acá, este triángulo, perdón, de acá tiene un ángulo recto aquí y este triángulo de acá también tiene un ángulo recto aquí, ¿ok? Bueno, pues en esos dos triángulos ocurre lo siguiente: el segmento OM, al ser, fíjense, en común, el segmento OM al ser en común tanto para el triángulo de acá como para el triángulo que estamos considerando a la derecha, es congruente para los dos, ¿verdad? Además de, claro, por la ley reflexiva de la igualdad, ¿verdad? O sea que este lado que está en común para los dos lo tienen, claro, congruente en los dos triángulos, ¿verdad? Además, este segmento OA y este segmento OB, al ser radios de ese círculo, así que me indican desde aquí, y por ser radios del círculo O, este segmento es congruente con ese, ¿verdad? Porque los dos son radios de ese círculo, y recuerden que todos los radios de un círculo son congruentes. Así que tenemos que este
lado del triángulo ANO es congruente con este lado del triángulo BNO. Bueno, pero como son triángulos rectángulos, ¿verdad? Y hemos encontrado que este lado, que es un cateto, ¿verdad?, de ambos triángulos, y este lado en ambos triángulos, que son las hipotenusas de ambos lados, son congruentes, pues entonces hay un criterio que dice, ¿verdad?, que como tenemos un cateto y las hipotenusas congruentes, el criterio de convergencia para triángulos rectángulos HC, que dice que si dos triángulos rectángulos, como son en este caso esos dos triángulos que estamos considerando, tienen la hipotenusa y un cateto congruentes, entonces los dos triángulos son congruentes. Así que el triángulo ANO, este que tenemos acá, va a ser congruente con el BNO. ¿Okay? Bien, en consecuencia, por ser partes correspondientes de triángulos congruentes, pues mire, esta parte, el lado AM, en el triángulo AMO, será congruente con esta parte correspondiente, el lado BM, en el triángulo BNO. ¿Verdad? Y fíjense que eso precisamente era una de las cosas que yo quería ver, que AM era congruente con BM. Y ya lo encontramos, ¿ves? Que son congruentes. Así que por lo tanto, efectivamente, el punto medio, y por lo tanto, si esa es perpendicular a esa cuerda que pasa por el origen, por el centro, ¿verdad?, del círculo, pasa por el punto medio de la cuerda, pues biseca a la cuerda, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que queríamos probar en el teorema. Por otro lado, fíjense que también el ángulo A o Q va a ser congruente con el ángulo B o Q, por ser también partes correspondientes de triángulos congruentes. O sea, el A o Q, que es un triángulo, es un ángulo, perdón, en ese triángulo rectángulo de la izquierda, va a ser congruente con el B o Q, que es otro ángulo, ¿verdad?, en el triángulo, es el ángulo correspondiente más bien, en el triángulo rectángulo del lado derecho. Bien, pero entonces, ¿qué ocurre? Que si este ángulo A o Q, que fíjense que es un ángulo de ese triángulo ANO, ¿verdad?, pero también es un ángulo central de ese círculo, ¿verdad?, tiene sus vértices en el centro del círculo. Si es congruente este ángulo con este otro ángulo central también de ese círculo, pues entonces, por un teorema que probamos en la lección anterior, los arcos que ellos interceptan, los arcos que esos dos ángulos centrales congruentes interceptan en ese círculo, van a ser congruentes. O sea que este arco de aquí, el AQ, va a ser congruente con el arco BQ. Y esa era otra de las cosas que queríamos demostrar, ¿eh?, que este arco menor era bisecado por ese segmento BQ, que es perpendicular, pasando por el centro del círculo a esta cuerda del círculo, ¿verdad? Así que efectivamente, si este arco es congruente con este arco, pues este punto es el punto medio, y fíjense por ahí que precisamente pasa ese segmento PQ. Así que lo biseca, ¿verdad?, a ese arco menor AB, AQB. Bueno, nos falta ver que entonces este arco también es bisecado por ese segmento PQ, ¿verdad? O sea que este segmento AP debe ser congruente con este segmento BP. ¿Cómo lo probamos? Pues mire, vamos a borrar para seguir con la demostración. Vamos a borrar de aquí para adelante porque ya vamos a necesitar dar esta referencia al número 3, esto que establecimos aquí. Y vamos a indicar lo siguiente. ¿Cómo? El segmento PQ, que estamos hablando, que es perpendicular y pasa por el centro de ese círculo a esta cuerda, es parte de una recta, pues entonces, por el postulado de los ángulos adyacentes, miren a ver si recuerdan ese postulado, ¿verdad?, que tenía que ver con ángulos adyacentes, ¿verdad? Que lo vimos bien al inicio del curso. Decía, si usted tiene una pareja de ángulos adyacentes, la medida del ángulo completo formado por esos dos ángulos adyacentes es igual a la suma de las medidas de esos dos ángulos adyacentes. Pues mire, la medida, si yo sumo la medida del ángulo A o Q, ¿verdad?,
que fíjense que es adyacente con el ángulo AOP, ¿verdad? La suma de esos dos ángulos es este, más este va a dar la medida de este ángulo completo. Y como este ángulo completo va desde este lado, que es la mitad de ese segmento PQ, hasta este lado, que es la otra mitad de ese segmento PQ, y eso es parte de una línea, pues la suma va a ser 180 grados, ¿verdad? Porque un ángulo cuyos lados son colineados mide 180 grados, es un ángulo llano, ¿verdad? Así es que por lo tanto decimos lo siguiente, que la medida del ángulo AOQ, la medida del ángulo AOQ va a ser más la medida del ángulo AOP, nos va a dar 180 grados, ¿verdad? La medida de AOQ, que es este ángulo, más la medida de este ángulo AOP, va a dar la medida de este ángulo completo, que por formar ellos, son los lados de los dos ángulos, de ese ángulo una recta, ¿verdad? Pues es 180 grados. De donde, transponiendo un término, en esa ecuación encontraremos que la medida del ángulo AOQ sería igual a 180 grados menos la medida del ángulo AOP. Transpusimos este término al lado derecho. Para transponernos cambiamos de signo, ¿se acuerdan? Es álgebra elemental. Bien. Bueno, vamos a marcar esto, me perdonan. Ajá, con un 4 precisamente. Esto que está aquí con un 4. No, he llegado aquí esta vez. Por las mismas razones, o sea, como esta línea, este segmento PQ es parte de una línea, y aquí tenemos una pareja de ángulos adyacentes, pues la medida del ángulo BOQ, la medida del ángulo BOQ sería más la medida del ángulo BOP también será 180 grados, ¿verdad? Porque la suma de ellos dos tiene que ser la medida de este ángulo, que está acá, que es llano, 180 grados, ¿se acuerdan? Bueno, de donde también, por la misma razón, transponiendo un término, la medida del ángulo BOP, la medida del ángulo BOP, este que está aquí, voy a dar en el lado izquierdo, será igual a 180 grados menos la medida del ángulo BOP. Y vamos a marcar este con un número 5. Bueno, entonces, por 3, que lo tenemos aquí, y en particular lo que nos vamos a fijar de 3, fíjense que 3 establecía dos cosas, que estos dos segmentos eran congruentes y que estos dos ángulos eran congruentes. Pues vamos a estar en este detalle, que estos dos ángulos, el AOQ y el BOQ, son congruentes. Por 3, lo que dice 5 y la ley de sustitución de las igualdades, ¿verdad?, que estudiamos en el álgebra elemental. Fíjense cómo yo puedo escribir aquí la medida del ángulo BOP. Sería igual a 180 grados, dice aquí, menos la medida del ángulo BOQ. Pero como el ángulo en el 3 dice que el BOQ es congruente con el AOQ, pues yo podría poner entonces la medida en vez del ángulo BOQ, del ángulo AOQ. Y por sustitución, le vamos a poner este número 6. Por 6 y otra vez, entonces, por 6. El AOQ 4 y la ley de sustitución, otra vez tenemos lo siguiente, miren,
que la medida del ángulo BOP, la medida del ángulo BOP sería igual a 180 grados menos la medida del ángulo AOQ. Pero entonces 4, mire, nos dice que la medida del ángulo AOQ es esto que está aquí, 180 grados menos la medida del ángulo AOP, que simplificamos del siguiente modo: la medida del ángulo BOP será igual a 180 grados menos, si al eliminar este paréntesis como signo negativo al frente, recuerden eso es elemental, sale cada uno de estos términos, ¿verdad?, con el signo cambiado. 180 pasa a ser negativo y la medida del ángulo AOP, que aquí está restando, se pasa a ser positivo, ¿no? Ángulo AOP. Y entonces, ¿qué ocurre? Que 180 grados menos 180 grados se eliminan y nos queda que la medida del ángulo BOP, vamos a ir por aquí, por aquí, la medida del ángulo BOP será igual, dice, a lo que quedó acá, a la medida del ángulo AOP. Pero entonces fíjense que BOP, este ángulo BOP, es un ángulo central de este círculo, ¿verdad?, porque su vértice está en el centro O del círculo O, ¿verdad? Y este ángulo AOP también, míralo aquí, el AOP también es un ángulo central, porque tiene el vértice en el centro del círculo O. Y si esos dos ángulos son congruentes, esos dos ángulos centrales de ese círculo son congruentes, los arcos que ellos interceptan son congruentes. Esto implica, por lo tanto, en consecuencia, por ser ángulos centrales congruentes, ¿verdad?, porque y son congruentes porque si tienen la misma medida, ¿lo ves?, son congruentes. Ahora, congruentes de un mismo círculo, podría ser también un círculo congruente, ¿verdad?, pero de un mismo círculo, porque en este caso solamente tenemos ese círculo, de un mismo círculo, pues el arco que intercepta el BOP, que es el arco BP, será congruente con el arco que intercepta el AOP, el ángulo central AOP, que es el arco AP. Y si usted va al principio de la demostración, AP, al principio de la demostración, verá que eso era lo último, la tercera cosa que teníamos que demostrar en este teorema. Repetimos: un segmento que pasa por el centro de un círculo y es perpendicular a cierta cuerda, biseca la cuerda y a los arcos menor y mayor que esa cuerda determina en el círculo. Pues esa es la demostración de este teorema. Antes de ir, nos vamos a establecer el teorema que vamos a demostrar en la segunda parte de esta lección, y dice así, para que lo tengamos ya copiado, ¿okay? El teorema indica lo siguiente: ténganlo copiado porque cuando comencemos la segunda parte de esta lección, empezamos inmediatamente con la prueba, ¿okay? Dice: en un mismo círculo o círculos congruentes, cuerdas congruentes están localizadas a la misma distancia
centro del círculo y recíprocamente cuerdas localizadas a la misma distancia del centro de un círculo son congruentes. Así que fíjense que de hecho eso es una bicondicional, porque si es cierta esta y el recíproco es una bicondicional. Tendremos que ponerlo en las dos direcciones. Y eso lo vamos a ver en la segunda parte de esta lección, ya mismito. Nos vemos entonces.